Estaba haciendo una especie de cuenta. Acá tenemos más o menos unos entre 400 y 500 años de experiencia sumando las instituciones. Qué privilegio que tiene la Argentina de contar con esto que a veces cuando uno habla del exterior dice los think tanks. Bueno, acá los tenemos y por eso parte de algunos de los temas que vamos a desarrollar tienen que ver con algo que es esencial, que son políticas de Estado. Las políticas de Estado a partir de aquellos que saben lo que proponen. Comienzo por las damas. Maestra Mayor de Obras Alicia Benítez, gracias. Presidenta del Consejo Vial Federal y administradora de la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos. Gracias. El Consejo es un foro de ideas y en él la comunicación de las vialidades permite intercambiar experiencias y abordar objetivos con un fin común: desarrollar una red federal de caminos, a pesar de nosotros y nuestras individualidades, como me comentabas, Alicia. El ingeniero Cristian Matana Besossi, presidente de la Cámara Argentina Consultores de Ingeniería. Gracias. La Cámara constituye un eslabón técnico que multiplica la experiencia de quienes la conforman. Es un colaborador central e indispensable en el aporte de la inteligencia ingenieril. El ingeniero Máximo Fioravanti, presidente primero y director del Instituto de Transporte de la Academia Nacional de Ingeniería. La Academia con sus miembros marca, en ese sentido, el nivel de nuestro país, que lo pone en consideración de sus pares del mundo. Pablo Bereciartúa, ingeniero, presidente del Centro Argentino de Ingenieros. Entidad señora de la ingeniería, su capacidad de sinergia lo convierte en una clara referencia. El ingeniero León Zakalik, vicepresidente primero de la Cámara Argentina de la Construcción. La Cámara representa el factor material y ejecutor de la actividad y son quienes, a través de las empresas, hacen posible concretar la obra. Y presento, por último, nuestro anfitrión, el ingeniero Nicolás Berreta, presidente de la Asociación Argentina de Carreteras. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos una mesa especial, me parece, cuando cumplimos 70 años de vida. 70 años de vida no es poco para la Asociación Argentina de Carreteras, una entidad señera en todo lo que tiene que ver con las carreteras. Yo estaba pensando qué decir en el día de hoy, con un pasado glorioso, con un presente que es también, para mi gusto, difícil de compartir por la situación que estamos viviendo, pero cumplimos 70 años que no son pocos y que espero que pasemos una buena tarde, una buena reunión para recordar a aquellos que nos antecedieron, sobre todo, y que hicieron esta asociación una entidad señera en el campo vial. Desde el punto de vista de las carreteras, les quiero comentar que nosotros tenemos 600.000 kilómetros de caminos en la República Argentina, 250.000 kilómetros de red primaria y secundaria, de las cuales son administradas por la Dirección Nacional de Vialidad y por las vialidades provinciales. Y tenemos 350.000 kilómetros de caminos rurales no inventariados que hacen a un patrimonio muy grande y muy importante y que requiere indudablemente mucho mantenimiento y mucha conservación. Es evidente que actualmente los niveles de inversión no son los que debieran estar a la altura de la región si lo comparamos con el PBI de los países vecinos. Pero creemos que en esta situación va a pasar, vamos a tener mayor inversión y evidentemente vamos a tener una mejor posibilidad de mantener los caminos en nuestra patria.
quiero decirles en esta oportunidad que me siento muy halagado con los que me acompañan en esta mesa para hablar de la situación vial argentina. Es fácil recordar todas las carreteras que se han hecho en estos 70 años de vida de carreteras y que muchas veces nos escucharon y otras veces no tanto, pero siempre fuimos señeros en decir lo que nos parecía correcto para las autoridades. Cada provincia es autónoma y hace lo que a ella le parece. Bueno, en algún momento deberíamos ponernos de acuerdo en lo que deberíamos hacer sin pareceres, sino con objetivos. Bueno, ahí está el rol que cumple el Consejo Vial Federal. Sí, primero, saludar a la Asociación de Carretera, a todos los integrantes por estos 70 años. Segundo, agradecer esta posibilidad de escucharnos entre todos. Y recién intercambiamos algunas palabras, ¿no? Y lo difícil que es la situación para todas las vialidades. La verdad que nos ha tocado desde inundaciones o sequías después de la pandemia y esta situación que tenemos actualmente donde el costo de insumos, de maquinaria, realmente hace muy difícil, sobre todo la conservación de caminos. Así como Nicolás daba la red nacional, siempre decimos, y va a ser uno de los temas que se va a tratar hoy, el tema de los caminos rurales. Doy siempre como ejemplo lo que uno conoce, que es su provincia. Digo, provincias como Entre Ríos, que tiene 27.000 kilómetros de caminos, donde solo 2.000 son asfaltados, y el resto son caminos rurales, con una producción que en los últimos tiempos se ha quintuplicado, y los caminos no han acompañado, digamos, el desarrollo en todo lo que sea a nivel provincia. Es un desafío, pero también es escuchar a todos los colegas de las otras provincias. Hoy acá hay colegas del sur, está también el colega de provincia de Buenos Aires, escuchar lo que nos está pasando a todos, pero entre todos también tratar de buscar una salida, porque digo, mirar el vaso medio vacío no tiene sentido, hay que mirar el vaso medio lleno. El Consejo Vial lo que intenta en estos tiempos que ha sido muy difícil, yo creo que este año es la primera vez que nos hemos podido ver las caras con todos los colegas, porque lo hemos tenido que hacer en forma virtual estos últimos años, es tratar de llevar adelante a través de sus 3 comisiones que tiene, que una es la de los técnicos, la otra es la de las finanzas y la otra es el área legal, llevar adelante, digamos, propuestas para todas las vialidades que después cada uno la adecúa a su propia provincia, porque digo, no tenemos nada que ver los del norte con los del sur, con el tema del hielo o con los temas del sequía o el agua, pero sí seguir trabajando. En alguna vez se dio aquel famoso manual, el Ediviar, que termina, digamos, en el 2024, el que está actualmente en vigencia, que seguramente cuando se revise muchas de las metas no se han podido cumplir por todas estas circunstancias que nos han ido pasando. Pero entendemos que al ser un organismo donde no hay políticas partidarias, sino que todas las provincias están representadas, desde ahí se forman desde los índices que cada provincia recibe y nos escuchamos las necesidades, pero también las propuestas. Entendemos que es un órgano que tenemos que seguir fortaleciéndolo y también escuchando a todas las áreas que son las que nos tienen que dar, sobre todo en lo técnico, las salidas a las provincias. Cristian, me apoyo en el título de los 70 años de carreteras. El camino es innovar, e innovar es el futuro. Los consultores, la planificación, ustedes son un poco la base, la materia gris. Sí, bueno, primero felicitar a Carreteras en sus 70 años, primeros 70 años. Es muy, muy lindo ser parte de este festejo. Y bueno, yendo un poco a tu pregunta, creo que la planificación, en el caso de Argentina en particular, es una gran asignatura pendiente. Como todos saben, en los ciclos de vida de los proyectos de inversión, la planificación es el primer paso y creo que Argentina tiene un gran déficit de planificación en cuanto a la intermodalidad del transporte. Las carreteras son una gran parte de lo que cubre nuestro territorio, pero no podemos pensarlas aisladas del resto de los sistemas de transporte. Es decir, nos tenemos que integrar con el ferrocarril,
nos tenemos que integrar con la hidrovía y con todas las vías navegables, y allí creo que hay una oportunidad enorme de agregarle valor o agregarle competitividad a los productos que vendemos al mundo. Nuestra competitividad depende de que hagamos los deberes en la planificación, de esa planificación derive la priorización de los proyectos, esa priorización se cumpla independientemente de los ciclos políticos, haya un plan que se vaya actualizando, pero que trascienda los distintos gobiernos, esos proyectos que pasen luego a la ejecución de la obra y finalmente se pueda integrar un sistema de transporte que permita ganar competitividad. No podemos estar en este momento pensando en sistemas de transporte urbano faraónicos o digamos, infraestructuras que hoy no nos podemos permitir tener como país, siendo que primero deberíamos priorizar ganar competitividad, poder generar divisas y que esas divisas, el problema que tan en boga está actualmente, que esas divisas después sí nos permitan generar el confort y el bienestar a la población. Creo que tenemos esa gran asignatura pendiente en planificación y tenemos que trabajar entre todos, entre toda la comunidad del camino y el resto de los sistemas de transporte en lograr un programa que nos permita trascender en el tiempo. Y hay un tema que es central, ya que prácticamente el 100%, no es el 100, pero será el 90, el 85% de la carga va por los caminos, y es el control de las cargas para poder sostener estos caminos que tanto cuesta llevar adelante. Tiene, según hemos estimado, significa pérdidas del orden de los $700 millones anuales el no controlar las cargas. Y el costo es un costo ínfimo, absolutamente casi marginal. Lo que pasa es que no están alineados los intereses. De más está decir que cuando hemos conversado esto con algunas instituciones como FADEAC, que tienen que ver con esto, estaba absolutamente de acuerdo, porque entre otras cosas, además de resultar el exceso de cargas en desmedro del transporte por ferrocarril, genera una competencia desleal con quienes no están dispuestos a sobrecargar sus camiones y arruinar los caminos. Pero si uno mira a otros países de toda índole, las penas establecidas para quienes exceden en la carga pueden llegar a ser tremendas. No hemos averiguado en China, pero en Japón van presos los que exceden las cargas. Lo que tienen que pagar es una cantidad extraordinaria. Le sacan las matrículas de por vida o por muchos años, según los casos. Ahí están citados, no quiero aburrir a la audiencia con todas las posibilidades, pero en todas las latitudes la cuestión se maneja con una seriedad y un cuidado que no es el que manejamos nosotros en la Argentina. Creo que una de las posibilidades para alinear los intereses, como decía hace un momento, tiene que ver con quién hace la gestión del camino. Es decir, si la hacen las vialidades se pierde un poco en la burocracia. Si hay un concesionario privado, seguramente que tiene la obligación de mantener los caminos en un determinado estado, seguramente eso tendrá un aliciente para poder llevar adelante el control de cargas, ¿no es cierto? Te pido que me des tu opinión del lado del Centro Argentino de Ingenieros sobre el tema caminos rurales, que es un tema central. Nosotros tenemos un país muy extenso, entonces fácilmente superamos, como ha sido dicho, 350.000 kilómetros de caminos rurales, lo cual es una extensión enorme. Y los caminos rurales terminan siendo fundamentales porque es el sistema dendrítico que llega hacia el punto de creación de valor. Entonces, fíjense que es un aspecto central lograr que los caminos funcionen. En el cambio de la economía que se está dando, hay tres factores que son fundamentales para la competitividad de cualquier región, que son la energía, las comunicaciones y los caminos y el transporte. Cada vez que la economía se renueva,
se renueva porque logra cambios en esos 3 vectores principalmente. Yo creo que lo que a veces sucede con los caminos rurales es que se los piensa o como un problema muy difícil, de una inversión enorme, o como un problema, digamos, tradicional, que tiene un abordaje tradicional. Y creo que lo que sucede hoy es que los caminos rurales son una invitación a la innovación, a formular, utilizando las tecnologías, utilizando los datos, nuevas formas de administrar los caminos rurales. Y en ese sentido, hay varios vectores que deberíamos incorporar y potenciar en la Argentina. Uno de ellos tiene que ver con priorizar. En 350.000 kilómetros, claramente no podemos aspirar ni siquiera a tener pavimentación, por ejemplo, de todo ese sistema. Entonces, lo que sí podemos hacer usando las nuevas tecnologías es tener datos que van desde imágenes satelitales hasta datos de sensores de quienes transitan por esos caminos para encontrar cuáles son los puntos críticos. Por supuesto que sabemos que muchos de esos puntos críticos son las obras de arte y puntos estratégicos que hay en el sistema. Con esos datos podemos interpretar dónde están las prioridades de mantenimiento, pero también muchas veces podemos encontrar cuáles son los caminos alternativos para recorrer las mismas distancias. Y entonces podemos llegar a una priorización que tenga que ver con un uso eficiente de la asignación de recursos. Un segundo vector es el vector que tiene que ver con las tecnologías de los caminos. Y existen en el mundo, en la Argentina también se han utilizado, pero no suficientemente, muchas tecnologías de fijación de caminos y de estabilización de caminos que son mucho más económicas que las tecnologías tradicionales y que pueden ser utilizadas en alguna de esas áreas que son prioritarias. Un tercer aspecto que creo que es central, y el tema da para mucho más, pero es la posibilidad que tiene la Argentina de aumentar su producción agropecuaria. La Argentina es uno de los pocos países que puede incorporar tierras a la producción y depende esa incorporación principalmente del agua, que hay que manejarla, de la energía, que hay que hacer líneas de tensión de energía, y de los caminos. Entonces, otra vez encontramos ahí los caminos como protagonistas fundamentales. Por ejemplo, 2 áreas en la Argentina donde hay muchas posibilidades de desarrollo, y hay muchas más. Fácilmente se pueden identificar entre 1 y 10 millones de hectáreas para ser incorporadas, pero los bajos submeridionales en el norte de la Argentina son un área especialmente vulnerable al agua, con muchas dificultades de caminos. El Valle del Río Negro, sobre todo el Valle Bajo del Río Negro, misma situación. La Mesopotamia. Y último aspecto que menciono es la vinculación con el clima. La variabilidad del clima, el cambio climático en muchos aspectos, es la manifestación de sequías y de inundaciones. Y los caminos, sobre todo, se ven solicitados, los caminos rurales, especialmente por ese factor. Así que el resumen es que es un tema estratégico y que es un tema donde hay oportunidades y deberíamos tomarlas para innovar. León, ustedes desde la entidad que presidís, que vicepresidís, tienen un consejo de política de infraestructura donde habitualmente se reúnen para elaborar estas políticas que crucen y trasciendan administraciones. Contanos un poco esto, porque de alguna manera se une a lo que está diciendo Pablo. Para eso se creó el año pasado el CPI, que es el Consejo de Política de Infraestructura, que está formado por el G6, que es la sociedad rural, la UIA, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, bueno, la Cámara de la Construcción, la CGT y la UOCRA. Desde el CPI lo que se persigue es desarrollar políticas de infraestructura que trasciendan los gobiernos y puedan ser consideradas a largo plazo. Y se puedan hablar distintos aspectos de las necesidades de infraestructuras, no solamente determinar los ejes básicos para el desarrollo, sino poder ver el punto de vista del usuario, del constructor, también del financiamiento de la infraestructura. Y la realidad es que ya se cumplió un año, se trataron algunos 3 temas en el primer año. Uno de los temas que se abordó fue el de caminos rurales. Recién me preguntaron, aprovecho para decirlo, el CPI tiene una página de internet. Si entran ahí pueden ver las conclusiones que se sacó del CPI de caminos rurales. Hay cuestiones muy interesantes, pero la pretensión es que los ejes de infraestructura, no solamente se trató caminos rurales, sino también
hubo lo que es conectividad, fibra óptica y hubo también saneamiento. Pero lo que se persigue es que queden lineamientos ahí para el desarrollo futuro de una política de infraestructura que trasciendan los gobiernos de turno. Las propuestas que suelen hacer ustedes, ¿qué posibilidad tienen de llegar, y esto lo enlazo con lo que decía León, a las autoridades políticas por aquello de la inteligencia de las instituciones? Es indudable, nosotros tenemos 6 comisiones que trabajan arduamente para establecer políticas que podamos transmitir a las autoridades nacionales y provinciales, aunque la Asociación Argentina de Carreteras está nucleada incluso con las vialidades provinciales, incluso con la Dirección Nacional de Vialidad. En este momento tenemos la vicepresidenta que es de Vialidad Nacional. Pero hemos sido escuchados en muchas épocas, en otras no tanto, pero siempre hemos querido aportar a los caminos de la patria y por eso esta institución señera en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, y nosotros queremos permanentemente transmitir eso a las autoridades, y para eso trabajamos todos juntos en este acervo de transmitir y de poder hacer conocer las políticas que creemos convenientes hacia el Estado nacional y hacia el Estado provincial. Imagínense que, como bien decía, 600.000 kilómetros de camino, tenemos 85.000 kilómetros pavimentados. Si nosotros comparamos dividimos por los 2.700.000 kilómetros cuadrados que tenemos, nos da 0,22 kilómetros por kilómetro cuadrado, cuando en Europa España tiene 0,33 y Estados Unidos 0,66. Es evidente que nos falta mucho desarrollo. Tenemos una vialidad nacional que lo está haciendo, tenemos unas vialidades provinciales que, como dijo la presidenta, tienen sus problemas de recursos, básicamente, que es un problema sustancial, ya que en las últimas jornadas no ha habido aumento de impuestos a los combustibles, con lo cual la coparticipación ha sido estanca, con una inflación, como ustedes saben, elevada. Ha hecho muy difícil la actividad de las vialidades. Pero creemos que esto va a pasar, que vamos a poder volver a una inversión, como les decía hoy, acorde a las inversiones de la región. Se está trabajando para eso. Ha salido un plan Argentina Grande que salió hace muy poco del Ministerio de Obras Públicas, que contempla más o menos 46 obras viales, que creemos que es un buen inicio, pero como estábamos hablando acá, creemos que hay que hacer una planificación no menos de 10 años, involucrar a las provincias incluso, y poder así hacer un plan nacional que dure a pesar de los gobiernos que pasen. Alicia, y ahí uno entra en otro aspecto del camino, porque uno lo ve desde un costado a veces comercial, y es el rol social del camino. Aquellas comunidades que están lejos de una ruta, hablamos de los caminos rurales, pero también aquellas que están aisladas, y sobre todo, cuando se cerraron muchísimas vías férreas, quedaron más aisladas todavía. Y ahí entonces vos, que sos de la provincia de Entre Ríos, y además conocés el resto del país, el rol social del camino. Es así, digo, y siempre doy como ejemplo lo que uno conoce o lo que más conoce. Imagínense que en Entre Ríos hay 196 juntas de gobierno o comunas. Esas juntas de gobierno tienen desde 300 habitantes hasta que se conforman, digamos, en ciudad con más de 300.000 habitantes. Cada una de esas comunas distribuidas en el territorio tiene un centro de salud, una escuela, un destacamento policial, y por lo tanto a esa gente hay que darle, digamos, la posibilidad, no solo lo productivo, porque esa gente está ahí porque o existen una zona avícola o ganadera, pero hay que darle las salidas a las escuelas, a los centros de salud,
Y es tan importante el camino, digo, sin caminos no hay evolución de ninguna provincia. Entonces, la verdad, vamos a seguir trabajando, como dice Nicolás, en ver cómo entre todas las provincias dejamos un documento, una planificación que vaya más allá de quien gobierne, digamos, nuestro país, porque es fundamental, sin caminos no hay desarrollo. Esa interrelación que fluye con consultores de otros países nos permitiría adquirir experiencias y no tener que pagar derechos de piso, y ustedes a su vez tienen una amplia experiencia que permitiría evitar errores que después le cuestan caro al país. Sí, hay muchas firmas de la Cámara que están trabajando en el exterior, digamos, en asociación con firmas de otros países, en donde hay tecnología mucho más avanzada que la que hay aquí en Argentina, en la aplicación de modelos tridimensionales para diseño, o la aplicación de esos mismos modelos luego trasladados a la maquinaria que luego mueve el suelo para la ejecución de los caminos en forma directa. Esas tecnologías todavía en la Argentina no se están aplicando. Nosotros, históricamente, la Argentina en la región era de punta en tecnología, y estamos perdiendo poco a poco nuestro liderazgo en ese sentido. Lo estamos ahora aprendiendo de otros países y de firmas de países desarrollados que tienen esa tecnología y que la estamos aplicando en algunos otros países. Yo creo que hay grandes oportunidades en tecnología aplicada para ganar tiempo y para ganar en eficiencia. Es decir, lo que antes costaba muchísimo hacer, hoy con la aplicación de tecnología se puede hacer en mucho menos tiempo y con muchos menos recursos. Un poco lo decía Pablo en cuanto a la aplicación de tecnologías para estabilizar caminos. Eso ya está muy desarrollado en otros lugares del mundo. Incluso acá en Argentina hay alguna tecnología para hacerlo, pero creo que ese diferencial lo tenemos que aprovechar y aplicarlo todo junto en la planificación que hagamos. Argentina, un país con litio como gran productor, y bueno, la electromovilidad que ya está llegando, porque en muchos países ya se ha fijado fecha de cierre para el uso de los combustibles fósiles. ¿Cómo ven esto desde la academia y desde tu instituto? Sí, creo que es un camino de ida, como vos estabas señalando, ¿no? Que se centra fundamentalmente en el tema de las baterías, porque la electricidad ya se ha usado y se sigue usando en los sistemas guiados. Los ferrocarriles con electricidad, ya sea con tercer riel o catenaria, es una realidad desde hace muchísimo en el mundo y también en la Argentina. El problema es que cuando uno se va de la línea, ¿cómo hace para mantener la energía? Y la única manera es el uso de baterías. El litio es una de las principales componentes. De cualquier manera, estamos todavía en el desarrollo básico de todo eso. Existen las baterías, existen los sistemas, existen los automóviles ya que funcionan con esto, pero todavía falta que eso pueda llegar en forma masiva, ¿no es cierto? Creo que en materia de transporte por ferrocarril y por carretera también es un hecho. Esto será un poco antes o un poco después. Depende de las capacidades de inversión que tenga cada sector, cada país, porque requiere una inversión importante. Es decir, pensar en cambiar los ómnibus del área metropolitana de Buenos Aires y pasarlos al sistema eléctrico, bueno, es una inversión importantísima, a la que se supone que de alguna manera debería acompañar la actividad privada. Ahora, las ventajas que tiene son importantísimas también, ¿no? Más allá del uso de recursos de fósiles, en las ciudades, por ejemplo, la polución es impresionante. No solo eso, también la polución auditiva, porque los ruidos que hacen
los ómnibus en el área de Buenos Aires es infernal. No sé si están resueltos mejor en otros países, pero en todo caso, si son eléctricos, todo eso funciona mucho mejor. También la brusquedad y el confort de los vehículos se modifica sustancialmente. Uno se sube a un subte de Buenos Aires y ve cómo arrancan y cómo frenan, y la contracara es exactamente igual, pero todo lo contrario, como decía un sindicalista, en el caso de los ómnibus de Buenos Aires, ¿no es cierto? Así que yo creo que es algo que sigue. Los científicos se rompen la cabeza, los técnicos colaboran como para que todo esto pueda ir adelante, y esperemos poder verlo esto suficientemente generalizado. ¿Cómo podemos hacer para optimizar esta cadena productiva donde los puertos terminan siendo el lugar donde llega toda la mercadería? Sí, es un tema crítico, ¿no? Por un lado, creo que lo positivo que tenemos que marcar es que hoy un país como el nuestro enfrenta una muy buena y positiva oportunidad por el contexto global. El mundo requiere, y pareciera ser que va a requerir cada vez más. Yo veía la tapa de la revista The Economist, esta última, la de la semana pasada, y la tapa se llama La catástrofe alimentaria por venir, a nivel global. Lo mismo recién marcaba Máximo con lo que es la transición energética. La transición energética hacia la electricidad es más minería. Fíjense, ahí hay dos sectores argentinos, donde la Argentina tiene diferencias comparativas y también competitivas. Ahora, después vemos los análisis de cuál es la performance que tenemos en nuestra cadena logística. Y hay un estudio, por ejemplo, del Banco Mundial de hace 3 o 4 años atrás, que marca que para la cadena de la soja nosotros tenemos un 120% más de costos logísticos para mover nuestra carga respecto de nuestra competencia. Una parte de esos costos logísticos tiene que ver con las congestiones que vos marcás. Y creo que ahí es un problema que hay que abordarlo con esa visión de mediano y largo plazo que decía Cristian hace un rato. Hace falta planificar el sistema. Hace falta planificarlo pensando en esa oportunidad futura, en la expansión que puede tener Argentina de producción, que creo que debiera ser una política de Estado, como dije anteriormente, y cómo se repiensa el sistema de transporte de cargas en Argentina para balancear la salida de las cargas en los puertos. Y ahí es de vuelta un tema muy grande, pero creo que pasa por 3 ideas principales. La primera es hacer un análisis multimodal que sea óptimo, que exista una prioridad, sabiendo que los distintos modos no pueden todos desarrollarse en un 100%, sino que lo que hay que hacer es combinar los modos y buscar que los caminos realmente estén en las mejores condiciones en los tramos donde realmente hacen la diferencia. El segundo aspecto que creo que es central son las áreas metropolitanas. Nosotros tenemos los puertos, muchos de ellos, la mayor parte, muy vinculados a las áreas metropolitanas. Y tenemos que pensar, y hay mucho de esto, pero ¿cómo hacemos para ese escenario donde vamos a producir 50, 100 millones más de toneladas para ser competitivos frente a esa oportunidad que hoy nos presenta el mundo? El tercer aspecto que yo creo que es central es el aspecto que hace a la tecnología. Como decíamos antes, hay cada vez más tecnología para manejar colas, para manejar sistemas que tengan que ver con disminuir los puntos de concentración en el manejo de tiempos, en el manejo de origen y destino, en el manejo de modos. Entonces, hay un desafío y existe en la Argentina, además, quiero decir, la capacidad. El Centro Argentino de Ingenieros permanentemente lleva adelante reuniones donde se ve que está la capacidad en la Argentina técnica, profesional, en las empresas para llevarlo adelante. Creo que ahí de vuelta nos encontramos con un desafío público-privado. Tenemos que hacer que estos temas estén en la agenda y que los tomen los gobiernos y el sector privado, un poco lo que decíamos desde la Cámara recién, que haya acuerdo para eso. Pero quiero resaltar que la oportunidad que vemos nosotros desde el CAI es muy significativa. Hoy estamos en una crisis enorme, pero la Argentina ya produce, pero puede producir cosas que realmente el mundo pareciera ser que va a demandar cada vez más en los próximos años. ¿Cómo se pueden establecer políticas de Estado, público-privadas, que permitan contar con los recursos dentro de una política de Estado? Estaba hablando recién Nicolás del impuesto a los combustibles, para que esto
que lo mencionó recién Pablo. Estamos viviendo una crisis. El diagrama Kanji dice crisis, peligro, oportunidad. Veámoslo como oportunidad. ¿Qué es lo que ustedes le pueden proponer al poder político y a quienes tienen que tomar decisiones de aquello que puede ser factible? Bueno, qué buena pregunta. La realidad que la gran preocupación desde la Cámara es cómo generar inversión pública que sea continua en el tiempo. Pues la verdad es que en los últimos años, con el devenir de la crisis económica, la inversión ha fluctuado bastante. Ha habido años donde hemos podido trabajar más, años donde hemos podido trabajar menos. Entonces, la verdad es que hay que ver la infraestructura no como un gasto, sino como una inversión y una necesidad para el desarrollo del país. En función de que se establezca una política de infraestructura de largo plazo, con una asignación de presupuesto, hay que buscar métodos de financiamiento que puedan ser perdurables en el tiempo. En función de que los métodos de financiamiento sean perdurables en el tiempo, pueden ser privados, con el mercado de capitales, o pueden ser públicos, con fondos específicos, como el proveniente del gasoil o otros fondos, o con aportes de FTN o de la producción. Pero hay que buscar políticas de Estado donde la infraestructura se pueda desarrollar en el tiempo. Junto con el desarrollo de la infraestructura, tiene que venir el desarrollo de las empresas constructoras, de los proveedores. La verdad es que el nivel de empleo que se ha logrado en estos momentos es muy importante. Hay 390.000 empleados UOCRA trabajando. En total hay cerca de 500.000 personas afectadas a la construcción. Y es importante que se pueda mantener en el tiempo y no sea variable de acuerdo a la evolución de la economía. En función de esto se empiezan a desarrollar las canteras con la piedra, se empiezan a comprar equipos, las empresas empiezan a desarrollar su tecnología y es el modo de que el país se va a ir desarrollando. Esa es una preocupación permanente de la Cámara y es lo que se trata de expresar continuamente con los gobiernos, para que se pueda establecer realmente el desarrollo de la infraestructura como una política. Nicolás, tuvieron la idea de 70 años de conformar la Asociación Argentina de Carreteras. Hace 70 años, hoy. Viajemos en el tiempo un poco. Bueno, son 70 años que la asociación viene funcionando con prohombres que la crearon, con instituciones que la crearon, la forjaron. Y a través de estos 70 años hemos visto muchas realizaciones, muchas obras que engrandecieron a la patria y las estamos viendo a diario con nuestra celebración del Día del Camino, donde celebramos las mejores obras. Nuestro lema es por más y mejores caminos. Por más porque creemos que la patria necesita más caminos y ese es el lema que nos mantiene. Mejores porque buscamos la mejor técnica posible, la mejor definición de estos caminos y por eso nosotros hemos honrado durante 70 años el lema de por más y mejores caminos. Pero le quiero preguntar a los ciudadanos, frente al poder político, frente a quienes tienen que tomar las decisiones y tienen ese minuto para parar y decir, este es mi anhelo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que podemos hacer, Alicia. Evidentemente todas las provincias quieren lo mismo, avanzar, construir, mantener, como decía el representante de la Cámara, toda obra que se hace genera mano de obra en cada una de esas localidades que decíamos. ¿Qué es lo que quiero? Eso, trabajo, caminos, evolución. Cristian, se habla de la economía del conocimiento. Bueno, ustedes de alguna manera lo representan en la Cámara de Consultores. Sin duda. Ingeniería. Sí, correcto. Ahí vamos. Sí, en algún momento hubo dudas al respecto, no nuestras, pero de quienes propusieron la ley de los beneficios para la industria del conocimiento, porque se asocia directamente, la industria del conocimiento se asocia al software, a la industria del software. Y en realidad lo que nosotros hacemos y exportamos a toda la región es justamente la industria del conocimiento.
Se ha venido transmitiendo ese conocimiento a lo largo de los casi 70 años que tiene nuestra Cámara. No llegamos a la misma edad que Carreteras, pero estamos ahí. Y realmente pertenecemos a la industria del conocimiento. Claramente hay una diferenciación, yo creo que hoy dada porque la industria del software está de moda y es muy demandante, y nuestra industria es más tradicional y más antigua, pero sí pertenecemos a ese mundo. Yo quería comentar un par de cosas, mirándolo, como decías vos hace un rato, con una visión de país. Acá estamos hoy para festejar las carreteras, pero creo que mirándolo desde así de una visión de estadista, me parece que no hay que olvidarse de equilibrar el transporte por carreteras con el transporte por ferrocarril. Hay que encontrar el justo punto y el que lo tiene que dar es el poder público, claramente, para que el resultado total de ambos medios se complementen y sea el mejor para toda la comunidad. Y respecto de las carreteras, lo que mencionaba Pablo de los caminos naturales, con respecto al tema de la estabilización, evidentemente una de las cosas centrales para los caminos romanos fue justamente ese, cómo estabilizaron los caminos. Tenían rodados mucho más destructores que las llantas de neumáticos de caucho. Sin embargo, realmente soportaron el paso de los ejércitos y de todos los suministros. Creo que todavía está en acción eso, todavía está en investigación y cada vez se mejora más el sistema de estabilización de los caminos. Pero está a mitad camino, no es una cosa científicamente probada. Yo creo que cuando se resuelva a hacer inversiones en los caminos rurales, me parece que habría que convocar a que sean las empresas y sobre la base de los sistemas CREMA, que tanto éxito han tenido acá en el medio local, dar concesiones por tiempos largos, 10 años, pero que sea el constructor el responsable de construir a su mejor leal saber y entender y mantener los caminos y, por supuesto, un control. Ese control tiene que ser independiente de las vialidades e independiente de los constructores. Tiene que ser un control lo más independiente posible para controlar que los índices de estado en los que mantienen y devuelven el camino sean los establecidos en las licitaciones. Argentina, como los 70 años de la asociación han mostrado con logros sustantivos, tiene que volver a tener una visión de futuro. Y me parece que eso sale en muchos aspectos sale de bajar a tierra las posibilidades que tiene el país. De dejar, digamos, de hablar en abstracto y de ver dónde están las posibilidades de crear riqueza. Ahí los caminos van a ser centrales. Yo recordaba cuando se decía lo de los romanos, también muchos de ustedes conocerán el análisis que se hizo hace unos años buscando cuál fue la política pública que mayor impacto tuvo en la economía de los Estados Unidos, en la historia de la economía de los Estados Unidos. Y el resultado fueron las autopistas de Eisenhower. Y creo que lo que tenemos que ver ahora es, tenemos que tener un sueño, y vos buscaste la palabra ideal. Me parece que ese sueño tiene que ser un sueño productivo, tiene que volver a haber un sueño, y ese sueño tiene que incluir 3 aspectos que yo creo que son centrales. El primero es liberar la creatividad de la Argentina, que es enorme, y a ese sería la libertad. El segundo aspecto que yo creo que es central es la meritocracia. Tenemos que volver a creer en la meritocracia. Estamos en la revolución de los datos hablan solos. Y el tercero, que me parece que es central, además de la libertad y la meritocracia, es la transparencia. Y yo creo que tenemos que volver a creer que ese modelo es posible y asociarlo a una visión de país. Y ahí está el desafío. Yo siempre me gusta contar una experiencia que tuve cuando fuimos a hacer la Ruta 81 a Formosa. Nosotros estábamos el campamento en Laguna Yema, en lo más perdido de Formosa. En ese momento llovía y tardábamos medio día para hacer 80 kilómetros para llegar, los pueblos quedaban aislados. En función de que se construyó la ruta, se transformó toda la zona. La ruta fue llegó hasta Salta, hasta la 34, y hoy día
los pueblos no se cortan, puede llegar la educación, puede llegar la salud, la comunicación, produce desarrollo. El camino es mucho más que la obra en sí, es todo lo que produce. Y eso, como constructores, nosotros nos sentimos orgullosos de todo lo que se genera y nos sentimos orgullosos de los cambios que hacemos en las zonas que trabajamos. Y eso es un aporte que hacemos todas las empresas constructoras. Yo aspiro a que Carreteras tenga otros 70 años más como los que ha tenido, con todos nosotros unidos, aportando, y que podamos salir en un país como el que va a surgir seguramente, con grandes posibilidades de generar la mayor cantidad posible de pavimentaciones, de obras, poder que estos 600.000 kilómetros de caminos se transformen, que no tengamos solamente 85.000 kilómetros pavimentados, sino que tengamos muchos más y podamos sacar la producción, podamos salir al mundo y podamos realmente expresar todo lo que queremos respecto de la tecnología, respecto de todo lo que tiene que ver con las carreteras. Gracias a todos ustedes por esta exposición. Gracias a ustedes por haberle brindado marco a esta reunión.